Nadie podía explicar con exactitud cómo empezó todo, pero había un nombre que destacaba desde los primeros alientos de la creación: Miguel. Fue uno de los primeros en surgir cuando Dios decidió traer el reino celestial a la existencia. En esa dimensión, donde no existían el tiempo ni la materia, Miguel simplemente era, como si hubiera sido moldeado por la santidad misma. Había algo en él que no se podía imitar, una fidelidad que no se aprende, se lleva consigo. No era el más hermoso ni el más brillante de todos los seres creados, pero había autoridad en su presencia. Su nombre no era solo un título, era una pregunta que resonaba: ¿quién como Dios? Y con solo oírla, otros sabían la respuesta. Ningún ser creado se atrevía a competir con eso. Miguel representaba la frontera que separaba la reverencia de la rebelión, incluso antes de que ésta existiera. Era el reflejo del orden perfecto que reinaba en el cielo, aún intacto, aún puro. Con el paso del tiempo, si es que se puede decir, que fue así, Miguel se convirtió en algo más que una criatura admirada. Se le asignó un rol que pocos entendieron al principio: comandante, pero no de ejércitos armados, porque no había guerra en ese entonces. Era como si Dios, con una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, hubiera apartado a Miguel para algo que aún no había sucedido. Dirigía las huestes celestiales, guiaba a los ángeles en la adoración, dirigía las alabanzas con una precisión que parecía a la vez militar y sublime, por fuerza que lideraba, no era sino por la autoridad silenciosa que ostentaba. Cuando hablaba, otros escuchaban; cuando avanzaba, otros lo seguían. Miguel no buscó este puesto, nunca necesitó competir, simplemente lo eligió. O mejor dicho, Dios lo eligió, porque había algo reservado para él, un rol que solo tendría sentido cuando se rompiera la paz. En aquel entonces no había competencia en el cielo. Había jerarquía, pero todo fluía a la perfección. Miguel no era el único que destacaba, pero sí el único cuyo nombre evocaba cualquier sentimiento de orgullo. ¿Quién como Dios? La pregunta se convirtió en un recordatorio constante para todos. Y quizás, sin saberlo, también era una respuesta anticipada a lo que estaba por venir. Porque en aquel universo aún inmaculado, una semilla de vanidad ya se gestaba, discretamente. Pero Miguel permaneció ajeno a esto, fiel, firme, siempre atento a lo que provenía del trono. No era un observador pasivo, era el brazo que actuaba en nombre de la voluntad divina. Cada vez que se creaba un nuevo ángel, Miguel lo recibía, lo guiaba, le enseñaba a servir. Su liderazgo era silencioso, pero absoluto. Su nombre, más que una identidad, fue, desde el principio, una línea de defensa contra todo lo que intentara alzarse contra Dios. Lo que pocos entienden es que Miguel no era solo un soldado celestial. Llevaba dentro de él un sentido de justicia que parecía latir con el corazón mismo de Dios. Mientras otros ángeles se maravillaban ante la belleza de la creación y las maravillas del universo que se estaba formando, Miguel mantenía la mirada fija en el Creador. Era como si supiera, incluso sin que nadie se lo dijera, que su misión requeriría más que adoración, requeriría confrontación. Y esto no lo asustó. No lo impulsaba la gloria personal ni el aplauso angelical. Sirvió porque reconoció la grandeza de aquel que lo creó. Su nombre se convirtió en un muro invisible contra cualquier cosa que pudiera desviar la mirada del cielo. Quienes caminaron con Miguel aprendieron a servir con temor y reverencia. Había poder en su presencia, pero sobre todo había obediencia. No le importaba ser visto, le importaba ser fiel. Esta lealtad, sin embargo, no era ingenua. Miguel sabía que donde hay libertad, también hay elección. E incluso en el cielo, donde todo parecía perfecto, existía la elección.
Dios no había creado marionetas, había creado seres con libre albedrío, y eso incluía a Miguel. Pero su decisión fue sellada desde el principio. Incluso, sin saber que enfrentaría batallas, ya se posicionó como defensor del orden divino. Incluso sin enemigos, ya era un guerrero. Y fue esta postura la que lo preparó para lo que ningún ángel esperaba: la rebelión. Mientras otros se perdían en la autoadmiración, Miguel permaneció en el centro de la voluntad de Dios. Su nombre era un recordatorio viviente de que nadie, por brillante que fuera, podía compararse con el Altísimo. Y cuando los cielos temblaron por primera vez, cuando el orgullo apareció, donde solo había luz, Miguel estaba listo. Desde el momento en que la creación tomó forma, un corazón comenzó a llenarse de orgullo en el cielo, el de Lucifer, un ángel que brillaba con fuerza entre todos. A diferencia de Miguel, quien llevaba dentro de sí la humildad de un siervo fiel, Lucifer se dejó dominar por la vanidad. No se trataba solo de belleza o poder, sino del deseo de ser como Dios, de ocupar un lugar que no le pertenecía. Pocos notaron el cambio al principio, porque el cielo seguía siendo un lugar de armonía, pero lo que parecía un susurro creció rápidamente, un pensamiento erróneo, una duda que se convirtió en la semilla de la rebelión. Lucifer comenzó a cuestionar la autoridad del Todopoderoso, a creer que su brillantez merecía más que elogios, merecía adoración. La pregunta ¿quién como Dios? Se distorsionó y se convirtió en motivo de rebelión. Fue esta vanidad la que llevó a Lucifer a conspirar. No lo hizo solo. Muchos ángeles fueron seducidos por sus palabras, su fuerza y la promesa de un nuevo reino. Su antigua confianza en Dios fue sacudida por la duda, por el sutil engaño que los convenció de que podían ser más que simples siervos. La idea de libertad se convirtió en una trampa, una invitación a la rebelión que parecía justa a sus ojos, pero era todo lo contrario. Miguel vio este cambio con la claridad de quien ya conocía la verdad. Vio las señales, las miradas desviadas, la unidad de los descontentos. Fue como si los cielos enteros comenzaran a dividirse silenciosamente. Aquel a quien llamaban «¿Quién como Dios?» vio que su fidelidad sería puesta a prueba de maneras que nadie había imaginado. Lo que era solo un murmullo, pronto se convirtió en una crisis. Un tercio de las huestes celestiales, lideradas por Lucifer, se rebelaron contra el Creador. No fue una sublevación desordenada, sino una guerra espiritual librada con palabras, ideales y un orgullo que hirió profundamente la perfecta armonía del cielo. Miguel, fiel hasta el final, no dudó en oponerse a la rebelión, sabiendo que la batalla allí era mucho mayor que las fuerzas físicas. Era una lucha por la verdad, por la justicia y por la esencia misma de la creación. Los ángeles que seguían a Lucifer se apartaron de la luz, mientras Miguel reunía a los fieles preparándose para la confrontación que cambiaría el universo para siempre. La rebelión no fue un simple hecho aislado. Fue un momento decisivo que jamás volvería a ser igual. El orgullo de Lucifer había infectado muchos corazones, y el conflicto que parecía imposible se volvió real e inevitable. Miguel vio claramente el precio de esta decisión, la separación entre quienes permanecieron fieles y quienes cedieron al engaño. El ambiente, antes lleno de paz, se tornó tenso, cargado de una silenciosa tristeza. Miguel no era solo un líder, era un guerrero que sentía el peso de la responsabilidad de defender no solo el orden celestial, sino el propósito mismo de la creación. Cada ángel fiel que reunió fue una luz de la creciente oscuridad. Mientras tanto, Lucifer y sus seguidores ya no eran los mismos. Llevaban dentro una rebelión que ardía como fuego, una furia contra el trono de Dios que los cegaba a la verdad. Miguel comprendió que no sería fácil derrotar a esta fuerza, pues lo que estaba en juego era su libre albedrío, un don que incluso les permitía rebelarse.
Sin embargo, no flaqueó. Con su nombre resonando como un escudo, quien, como Dios, tomó la iniciativa para mantener el cielo firme, para asegurar que la luz prevaleciera sobre la oscuridad. Su confianza no provenía de sí mismo, sino de la certeza de que servía al Dios verdadero. El día que estalló la rebelión en el cielo marcó el comienzo de una guerra que nadie podía ignorar. Miguel organizó a los fieles con una determinación que parecía provenir de algo superior a él. Cada ángel que eligió ponerse del lado de la verdad fue clave en la batalla espiritual que se estaba librando. Lo que estaba sucediendo allí no era solo un conflicto de poder, sino una lucha por el alma del universo. Y Miguel estaba en el centro, preparado para enfrentar la oscuridad, aun sabiendo que el precio sería alto. Ese momento definió para siempre quién era y el papel que desempeñaría para siempre. Miguel fue uno de los primeros en darse cuenta de que algo andaba mal en el cielo. Sintió el cambio en el aire, esa inquietud que no se había visto antes. Mientras otros ángeles seguían confundidos, Miguel investigó cuidadosamente cada movimiento, cada palabra susurrada. Comprendió que esta rebelión no era un simple descontento pasajero, sino una amenaza real para el orden divino. Y más aún, comprendió que necesitaba posicionarse con claridad, porque la decisión que vendría sería definitiva. Miguel no dudó ni un instante. Su lealtad a Dios estaba grabada en su corazón y sabía que no podía ser de otra manera. Fue un momento de decisión que requirió valentía y convicción. Dios, al comprender la gravedad de la situación, dio un ultimátum a todos los ángeles. Era hora de elegir un bando. Se mantuvo la libertad de decisión, pero con una consecuencia clara. La fidelidad tendría un precio, al igual que la rebelión. Miguel se mantuvo firme al lado del Creador, asumiendo su rol de líder de los fieles. Reunió a quienes estaban dispuestos a defender la verdad y el orden, dejando claro que no habría lugar para la duda ni la traición. Esta decisión no fue fácil para muchos, pues la tentación de rebelarse era fuerte y la promesa de poder seductora. Pero Miguel demostró que la fidelidad es, ante todo, una elección consciente, tomada en medio de las pruebas. Ese día, el cielo se preparó para una ruptura inevitable. Miguel comprendió que su misión iba más allá del simple liderazgo. Sería el símbolo de la resistencia contra la sombra que amenazaba con arrasarlo todo. La tensión era palpable, pues nadie sabía exactamente cómo comenzaría la batalla, pero todos sabían que era inevitable. Miguel, con su nombre que desafía la arrogancia, ¿quién como Dios?, tomó la palabra llamando a los fieles a la unidad. Ese momento representó no solo un final, sino un nuevo comienzo, una decisión que determinaría el destino del cielo y de toda la creación. Cuando la rebelión se hizo inevitable, Miguel tomó la iniciativa con una firmeza que inspiraba confianza. Organizó a las fieles huestes celestiales en una sólida formación, consciente de que cada ángel tenía un papel crucial que desempeñar en esta batalla que trascendía con creces lo imaginable. No se trataba solo de una lucha por territorio, sino por la justicia y el mantenimiento del orden creado por Dios. Miguel sentía el peso de esta responsabilidad, pero también la certeza de que su nombre tenía un poder invencible. ¿Quién como Dios? Fue este grito silencioso el que motivó a sus soldados, recordándoles por qué luchaban. La batalla fue intensa y devastadora, con enfrentamientos que resonaron por la eternidad. Miguel y Lucifer se enfrentaron cara a cara, representando bandos opuestos en una guerra que definiría el futuro del cielo y del universo. La lucha no fue solo física, sino espiritual, e implicó fe, valentía y fortaleza de espíritu. Miguel, a pesar del conflicto, permaneció enfocado en la misión que Dios le había encomendado,
Con cada golpe buscaba no ganar por su propio bien, sino proteger todo lo sagrado. A medida que la batalla se intensificaba, el cielo cambió para siempre, dividiéndose en luz y oscuridad de una manera que nadie olvidaría jamás. En medio del conflicto, la fuerza de Miguel resplandeció con fuerza. Dirigió a sus ángeles con determinación inquebrantable, sabiendo que cada decisión podía ser la última. Su liderazgo no solo fue estratégico, sino un ejemplo de fe y valentía para quienes lo siguieron. La guerra dividió los cielos, dejando cicatrices que nunca desaparecerían, pero también marcó la victoria de lo recto ante Dios. Miguel emergió de esa batalla no solo como un comandante, sino como un símbolo eterno de justicia y fidelidad, un legado que conserva hasta el día de hoy. La expulsión de Satanás y sus seguidores fue un momento decisivo, el clímax de la guerra que se había apoderado del cielo. Tras una intensa batalla, Miguel finalmente logró expulsar al dragón, como se le llama al propio Lucifer, y a sus ángeles rebeldes. La fuerza de la justicia divina se manifestó con todo su poder, demostrando que la desobediencia y el orgullo no tienen cabida ante el trono de Dios. Para Miguel, este fue un momento de confirmación. La victoria no era solo suya, sino del propósito mayor que defendía. La caída del dragón simbolizó el triunfo de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre la oscuridad. Cuando Satanás fue expulsado, el cielo fue purificado. Esa ruptura trajo consigo una especie de renovación, donde el orden divino se restableció con mayor firmeza. Miguel, ahora reconocido como el mayor símbolo de la victoria celestial, llegó a representar la justicia implacable y la protección contra el mal. No solo era un guerrero, sino un guardián permanente, un nombre que inspiraba confianza en todos los que creían en el plan divino. La expulsión del dragón no fue el final, sino el comienzo de una nueva era, en la que la batalla espiritual continuaría, pero con la certeza de que la luz prevalecería. Para Miguel, esa victoria quedó grabada para siempre en su memoria. Sabía que la guerra aún no había terminado, que las fuerzas del mal seguirían probando suerte en otros frentes. Pero la caída de Satanás fue un hito indiscutible, una clara demostración de que la justicia de Dios jamás sería derrotada. Desde ese día, Miguel ha llevado consigo la misión de defender el cielo y la tierra, recordando a todos que el poder del Todopoderoso es mayor que cualquier adversidad. Esta inesperada pero notable victoria transformó para siempre el papel del arcángel, convirtiéndolo en un ejemplo eterno de fidelidad y valentía. Tras la caída del dragón, Miguel recibió nuevas responsabilidades que trascendieron con creces la guerra celestial. Fue ascendido a una posición prominente, donde su rol como defensor se expandió para proteger no solo el cielo, sino también la tierra. Se convirtió en el guardián especial de la nación de Israel, un pueblo elegido por Dios para cumplir un propósito divino en la historia. Miguel ya no era solo un guerrero, sino un protector silencioso, siempre alerta y listo para actuar en defensa de quienes cumplían el pacto con Dios. Esta nueva misión requería de una presencia constante y discreta, trabajando entre bastidores en las batallas invisibles que se libraban en el mundo humano. Miguel se convirtió en una especie de escudo espiritual, asegurando que la protección divina llegara a quienes la necesitaban. Para él no fue tarea fácil, pues el mal seguía acechando y buscando maneras de actuar. Pero Miguel se mantuvo firme, con la misma determinación y valentía que había demostrado en las batallas celestiales, consciente de que su labor era vital para el cumplimiento de los planes divinos en la tierra. Al asumir este nuevo rol, Miguel se ganó aún más respeto y admiración entre las huestes celestiales. Empezó a ser visto no solo como el comandante de las guerras, sino como el protector de los fieles,
un escudo invisible que sostenía al pueblo de Dios. Este rol lo acercó a la humanidad, mostrando que la lucha espiritual también tiene lugar en el mundo visible, aunque muchos no lo sepan. Miguel, el arcángel, ¿quién como Dios?, continuó, cumpliendo su destino con humildad y fe, siempre vigilante y listo para la siguiente batalla. Durante el exilio del pueblo de Israel, Miguel estuvo presente en batallas invisibles, libradas en el mundo espiritual, pero que tuvieron consecuencias directas en la vida de las personas. Se enfrentó a fuerzas oscuras que intentaban controlar las naciones e impedir el cumplimiento de la promesa divina. Las profecías de Daniel hablaban de estas batallas invisibles, donde príncipes espirituales luchaban por el dominio de los reinos de la tierra. Miguel no solo fue un guerrero celestial, fue el incansable defensor del pueblo elegido, luchando para que la esperanza no se extinguiera ni siquiera en los momentos más difíciles. Un episodio notable de esta guerra espiritual fue la disputa por el cuerpo de Moisés. La Biblia muestra una breve pero misteriosa escena en la que Miguel se enfrenta a Satanás para proteger el cuerpo del gran líder. Este conflicto, aunque poco comprendido, revela la intensidad de las batallas que se libran más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Miguel, fiel a su llamado, no se acobardó ante este desafío, consciente de que su misión era preservar el plan divino en todos los frentes, incluso en los que parecían pequeños o insignificantes. En tiempos de tribulación, Miguel ha regresado con renovadas fuerzas. Aparece como guardián y protector, preparando el camino para la victoria final. Incluso cuando las fuerzas del mal parecen dominar, Miguel está ahí, luchando por las almas y por la justicia. Su presencia es un recordatorio constante de que el combate espiritual es real y que a pesar de las dificultades, la fidelidad a Dios es el arma más poderosa. Es un símbolo de esperanza y resiliencia, mostrando que incluso en las horas más oscuras, la luz divina nunca desaparece. En la tierra de Babilonia, donde el pueblo de Dios enfrentaba constante persecución y amenazas, Miguel estuvo presente de una manera que pocos podían percibir. Protegió a los jóvenes arrojados al horno de fuego, se aseguró de que el fuego no los destruyera y estuvo junto a Daniel en el foso de los leones, asegurándose de que no sufrieran ningún daño. Aunque invisible a los ojos humanos, su presencia era tan real como el aire que respiraban. Miguel actuó como un escudo protector, manteniendo viva la llama de la fe incluso en medio de la adversidad. Los relatos de estos momentos mostraron una fuerza celestial que sostenía a quienes no tenían otra defensa que la confianza en Dios. Muchos se preguntaban si el ángel que apareció para liberar a los fieles de Babilonia no era de hecho Miguel. Sus acciones en ese momento se convirtieron en una marca indeleble de su misión, ser el guardián de los elegidos, un defensor incansable que no escatimó esfuerzos para cumplir lo ordenado por Dios. Incluso a la distancia, fue el brazo fuerte que sostuvo la mano de quienes caminaron en el desierto de la tribulación. Esta presencia en Babilonia nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles e inesperados, Dios no abandona a su pueblo. Miguel representa esta certeza inquebrantable, la seguridad de que existe un protector invisible y poderoso, siempre vigilante. Él está ahí, listo para actuar cuando la situación lo requiere, asegurando que la justicia divina prevalezca, incluso cuando todo parece perdido. Para quienes creen, esta es la prueba viviente de que la batalla espiritual tiene un guardián fiel e invencible. Miguel no solo luchó contra fuerzas espirituales generales, libró batallas específicas contra príncipes espirituales que dominaban imperios terrenales.
Tras el poder de Persia y Grecia, por ejemplo, se encontraban entidades invisibles que buscaban controlar y manipular el destino de las naciones. Miguel enfrentó estas fuerzas con valentía y determinación, sabiendo que el futuro del pueblo de Dios y del mundo dependía de estas batallas invisibles que la mayoría jamás vería. Esta guerra entre naciones que comenzó en el cielo fue un reflejo del conflicto que se libraba en la tierra. Cada imperio poderoso tenía un adversario espiritual, y Miguel era el comandante que no permitía que estas fuerzas gobernaran sin resistencia. Su labor era impedir que el mal tomara el control, protegiendo los planes divinos para la humanidad. Aunque era invisible, sus acciones impactaron directamente el curso de la historia, demostrando que la guerra espiritual está presente en todos los niveles de la existencia. Para Michael, estas batallas eran constantes y requerían una vigilancia extrema. Comprendía que, aunque se libraban en un plano desconocido para pocos, las consecuencias eran reales y tangibles. Era un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal no solo se libra en el cielo, sino que influye directamente en nuestras vidas aquí en la tierra. Michael se mantuvo firme, un guardián incansable que nunca se rindió, incluso cuando la batalla parecía imposible. En uno de los momentos más críticos de la historia, Satanás intentó alcanzar al Hijo de Dios, buscando eliminar la esperanza que representaba para la humanidad. Miguel, como comandante de los ejércitos celestiales, estaba en la primera línea de esta batalla invisible. Su función era proteger al Mesías de los ataques del mal, asegurando que el plan de salvación no fuera destruido antes de su cumplimiento. Esta misión conllevaba una enorme responsabilidad, ya que cualquier fracaso podía significar la pérdida de la redención para toda la humanidad. La protección de Miguel no fue solo una defensa pasiva, fue una lucha activa y constante. Mientras Jesús caminaba por la tierra enfrentando tentaciones y desafíos, Miguel permaneció vigilante, listo para actuar ante cualquier señal de peligro. Su presencia fue un escudo invisible que cubrió al Mesías, bloqueando los ataques espirituales que buscaban obstaculizar la misión divina. Incluso sin ser visto, su intervención fue vital para que el camino de la salvación continuara firme y seguro. Esta batalla espiritual refuerza la importancia del papel de Miguel como protector no solo del cielo y del pueblo de Dios, sino también de Cristo mismo. Fue un guardián incansable, impulsado por la fidelidad y la sagrada misión que le fue confiada. La certeza de que el Hijo de Dios estaba protegido le dio la fuerza para seguir luchando, incluso ante la mayor adversidad. Miguel demostró que cuando Dios llama, ningún desafío es demasiado grande para afrontarlo. Miguel continúa su misión como protector de la Iglesia durante la era de la gracia, enfrentando fuerzas espirituales que buscan desestabilizar la fe de los seguidores de Cristo. Aunque invisible, su presencia se siente en la lucha diaria contra el mal, asegurando que la comunidad de creyentes se mantenga firme y unida. Actúa como escudo protector, impidiendo que la oscuridad alcance a quienes buscan vivir conforme a la voluntad de Dios. Con el paso del tiempo, Miguel participará en acontecimientos decisivos que marcarán el fin de los tiempos, como la resurrección de los muertos y el juicio final. En estas horas decisivas, sus acciones serán fundamentales para asegurar que la justicia divina prevalezca y el mal sea derrotado definitivamente. Estará al lado de Cristo, desempeñando un papel esencial en la entronización definitiva del Rey de Reyes. Este último papel de Miguel refuerza su fidelidad e incansabilidad como siervo, siempre dispuesto a defender al pueblo de Dios y a asegurar el cumplimiento de los planes celestiales. Su historia es un testimonio de valentía, fidelidad y protección, demostrando que, incluso ante las mayores batallas, hay un guardián que nunca se rinde y siempre está dispuesto a luchar por la justicia y la verdad.
Tras todas las batallas libradas, todas las guerras ganadas y los innumerables momentos en que fue el escudo protector del pueblo de Dios, Miguel asume un papel diferente, pero igualmente importante. En la eternidad, deja de ser un simple guerrero y se convierte en un siervo eterno, ante el trono de Dios, reflejando la gloria y la autoridad del Altísimo. Este nuevo rol es la consecuencia natural de su fidelidad y valentía, demostrando que la verdadera victoria va mucho más allá de las batallas. Reside en el servicio continuo y dedicado al Creador. Miguel permanece en la eternidad como un ejemplo viviente de fidelidad y obediencia. Su historia no es solo una de lucha, sino también de completa sumisión a la voluntad de Dios. Representa la certeza de que cuando alguien permanece fiel hasta el final, Dios no solo lo recompensa, sino que le confía responsabilidades aún mayores. Miguel ahora se erige como un símbolo eterno de justicia, vigilancia y protección. Un siervo que mantiene el orden celestial e inspira a todos los que buscan seguir a Dios. En la eternidad, Miguel también simboliza la esperanza para quienes enfrentan batallas difíciles en la vida. Su trayectoria demuestra que, incluso ante las mayores dificultades, es posible mantenerse firme y fiel. Lleva consigo las cicatrices de todas las luchas que ha enfrentado, pero también la gloria de quienes las han superado. Esta combinación de fortaleza y humildad lo convierte en una figura inspiradora, alguien que sigue siendo un faro de luz para quienes necesitan valentía y fe. A pesar de su exaltada posición, Miguel nunca dejó de ser el guardián atento e incansable que acompañó al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Incluso en la eternidad, permanece vigilante, listo para actuar si es necesario. Esta constante dedicación define su carácter y su propósito, estar siempre al servicio del Todopoderoso, velando por la justicia y la protección de quienes le han sido confiados. Por lo tanto, Miguel es mucho más que un arcángel guerrero. Es un siervo eterno, símbolo de esperanza, valentía y fe que trasciende el tiempo y el espacio. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza reside en el servicio fiel y la obediencia a Dios, y que incluso cuando las guerras parecen terminar, la misión de proteger y amar nunca termina. Este legado es lo que Miguel lleva consigo para siempre. Un testimonio eterno de victoria y devoción. La historia de Miguel, el arcángel guerrero, nos muestra que detrás de todo lo que vemos en este mundo existe una profunda e intensa realidad espiritual, donde la fe, la valentía y la fidelidad marcan la diferencia. Miguel no fue solo un ángel creado para obedecer órdenes, fue un ejemplo viviente de alguien que se mantiene firme, incluso cuando todo parece perdido, enfrentando batallas invisibles con un propósito mayor que la existencia humana. Este viaje nos recuerda que, en nuestras propias vidas, enfrentamos guerras, quizás no en el cielo, pero sin duda en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras decisiones diarias. Y así como Miguel tuvo que elegir un bando, nosotros también estamos llamados a decidir a quién seguimos y en qué fuerzas confiamos. Esta historia no se trata solo de batallas antiguas ni de figuras celestiales lejanas. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y resiliencia. Cuando nos sentimos solos, amenazados o desanimados, podemos ver que hay un guardián invisible, un defensor incansable que lucha a nuestro lado. Y, lo más importante, podemos ser como Miguel, firmes y fieles, incluso ante la adversidad. Esta pregunta es esencial porque, al final, la verdadera victoria no reside solo en las batallas externas, sino en la fuerza que cultivamos en nuestro interior para nunca rendirnos. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué batalla espiritual o personal ha desafiado tu fe últimamente?
¿Cómo has encontrado la fuerza para seguir adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros que también necesitan valentía. Creemos un espacio aquí donde la fe, la esperanza y la superación puedan encontrarse y crecer juntas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es esencial para que no te pierdas nada de nuestro contenido transformador que aporta luz y fuerza a tu camino espiritual. Aquí nos comprometemos con historias reales, aprendizaje profundo e inspiración para ayudarte a superar tus propias dificultades. Cada suscripción y cada campana activada nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que marcan la diferencia. Y para continuar tu camino, no te pierdas los demás videos del canal, donde encontrarás más historias increíbles de fe, superación y el poder de la espiritualidad en acción. Muchas gracias por estar aquí, siguiendo esta poderosa historia de Miguel, el arcángel que lucha por nosotros. Que Dios te bendiga en tu camino. Hasta el próximo video.